Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Soy Verónica Torres, gerente de sostenibilidad de la Cámara de Comercio de Santiago, y les doy la bienvenida a este webinar. Vamos a esperar ahí un par de minutos a que se sigan conectando las personas em, en esta semana de primavera ya en Chile. La semana pasada tuvimos ahí nuestras fiestas patrias, que fue una semana intensa de muchas personas de vacaciones durante esta semana, entonces la semana pasada, así que esta semana retomando con todas las actividades empresariales. Vamos a dar entonces inicio a este webinar que corresponde a un ciclo de actividades que estamos desarrollando desde la Cámara de Comercio de Santiago, en conjunto con la Cámara de Comercio de Valencia en España, bajo el alero de nuestro proyecto Alinvest Verde, que lo que buscamos es apoyar la circularidad de los embalajes y del packaging del comercio electrónico. Estamos muy próximos a que en Chile sean estas actividades de eventos de cyber, de ventas de online, y ahí por supuesto que damos cuenta de la necesidad de poder generar una reducción en ese packaging, pero también ir avanzando hacia modelos que sean más circulares y con innovación, principalmente en ese packaging. Así que hoy día tenemos aquí un panel de lujo que nos va a estar acompañando. Así que les doy la más cordial bienvenida a Virginia Moreno. Virginia nos acompaña desde Madrid, desde España. Virginia es licenciada en Investigación, Técnicas de Mercado, Marketing de la Universidad Autónoma de Madrid y de la Universidad de Extremadura. Cuenta con formación en Business Development en la Universidad de San Diego y en Asuntos Públicos y Relaciones Gubernamentales en Deusto Business School. Actualmente Virginia es coordinadora de asociaciones territoriales y pymes de Ecoembes. Ecoembes, para quienes no la conocen, es uno de los principales sistemas de gestión colectivos de responsabilidad ampliada del productor, que para el caso nuestro en Chile es el equivalente a la ley REP, la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor, en España, para residuos de envases domésticos. Ya ahí me comentaba Virginia antes de comenzar, Ecoembes actualmente tiene y acoge a casi 17.000 empresas. Entonces tienen una vasta experiencia, más de 25 años en el manejo de envases y embalajes en España. Así es que tremendo background y estamos muy contentos de tenerte con nosotros hoy día, Virginia. Y también nos Gracias, Verónica. acompaña un invitado local. Tenemos a José Tomás Domínguez. Muy bienvenido, José Tomás. José Tomás también es hoy día cofundador y CTO de Atacama Biomaterials. Es una empresa local, una empresa chilena que hoy día está siendo muy destacada en el desarrollo de innovación manufacturada avanzada, ¿ya? José Tomás también es emprendedor y experto en tecnología con trayectoria en innovación y precisamente manufactura avanzada. Ha recibido reconocimientos como ganador del MIT Design X Incubator como una de las startups más innovadoras y del Nucleate EcoTrack. Además, ha recibido fondos del Manufacturing Emergency Response Team del estado de Massachusetts y del Ford para minorías en manufactura. Su experiencia, como ya les contaba, se centra en manufactura avanzada y manufactura aditiva, ya CNC y programación de maquinaria industrial. Es decir, ellos hoy día están revolucionando en Chile la forma y la materialidad con la cual se desarrollan hoy día muchos de los embalajes, de los envases, y eso la verdad es que hay que celebrar eso de ser pioneros en generar cambios. Así que también muy contentos de tenerte con nosotros, José Tomás, y que nos puedas estar contando lo que hoy día están desarrollando desde Chile para el mundo. ¿Ya? Y ahora sí, vamos a comenzar con Virginia. Pido disculpas, estoy un poquito resfriada, pero estamos ahí intentando hacer lo mejor posible. Así que el escenario es tuyo. Y ya nos puedes compartir, Virginia.
mientras nos vas Sí, compartiendo pantalla, hoy voy a recuerda compartir. que esto queda luego grabado. Perdonad, que es que justo 2 veces he intentado, o sea, he colado ahí. Nada, solo quería agradeceros, Verónica, un placer y bueno, y un placer también compartir este panel con José Tomás. Y bueno, y una oportunidad también estar de la mano. Yo comentaba al inicio también con Dana cuando estuvimos viendo qué podíamos aportar, ¿no? Para todo lo que estáis construyendo en Chile. Y aquí también comentaba con Verónica pues que hace unos años ya estuvimos con el gobierno chileno viendo un poco cómo estaban impulsando diferentes leyes para facilitar que hubiese una segunda vida a todo lo que son residuos y se conviertan en recursos. Y era como muy ambicioso. Nos propusieron que les ayudásemos con casos de buenas prácticas y bueno, después de este tiempo, pues ver, ya habla con Dana, con Verónica, que estáis en un momento de ya de darle vida y pasar a la operativa, pues es un gusto. Yo os voy a contar un poco cómo lo vivimos en Ecoembes, que somos, porque en realidad hemos estado en un momento muy similar, aunque como bien decía Verónica, llevamos ya más de 25 años trabajando en Ecoembes y la economía circular ha sido una parte de la estrategia europea con una serie de directivas que han ido cayendo en los países miembros. Sí que es verdad que en los últimos años ha habido una actualización de todo. Hemos estado 20 años trabajando con unas reglas del juego, pero sí que siento como muy cerca lo que estáis viviendo porque hace aproximadamente 4 años Europa marcó una nueva estrategia, una nueva filosofía y esto nos ha hecho tener que reinventarnos. Voy a intentar ser breve, pero como comentaba con Dana, con Verónica, si luego surge alguna duda, como os facilitarán la presentación, perfectamente a través de ellas podemos solucionar o si queréis en el futuro organizar incluso otra. Voy a compartir la pantalla para Bien, mostraros, sí, la presentación. Eh, perfecto. ahí ya se ve perfecto. Se ve perfecto, ¿no? Vale. Como os digo, pues tenemos estos retos y oportunidades que da lugar este nuevo marco normativo. Como os comentaba, en Europa ha habido un cambio de estrategia. Tenemos un paquete de economía circular que ya apareció en 2019 y lo que plantea este paquete es que cada uno de los países miembros seamos climáticamente neutros en 2050, así proteger la vida humana, los animales, los recursos, contaminación y solo ven un camino de hacerlo, que es a través de las empresas convertirlas en líderes en el mundiales en productos y tecnologías limpios. Y ahí contribuir de alguna forma, esto fue un término que se acuñó posteriormente por parte también de fuerza sindical, que se haga de una forma justa e integradora, sobre todo porque cuando tienes delante tuya un cambio de paradigma tan potente, que va a afectar a todos los flujos de residuos, que no solamente va a ser para los RAEs, aparatos electrónicos o para los packaging domésticos, sino estamos hablando de materia orgánica, de textil, de industriales, de comerciales. En Europa se plantea que ya no somos un continente rico en recursos, no podemos seguir basando el crecimiento del Producto Interior Bruto en extraer recursos, utilizarlos y desecharlos. Tenemos que tener una independencia en este sentido. Las materias primas son limitadas, el planeta tiene unas materias que ofrecernos limitadas y nos planteamos tirar de este término de economía circular para poder basar el crecimiento de la economía y de la industria que se base en una sostenibilidad, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y en ese sentido sí que pensamos, desde aquí, por ejemplo, en Ecoembes, que con todo el tema del COVID o el conflicto bélico, pues iba a haber como un parón, porque pues la empresa estaba muy tocada en ese momento. Pero sí que no hubo una duda al respecto porque, como decimos, es la única forma de seguir creciendo o de seguir teniendo una economía sana, basando todo esto, como decimos, en la sostenibilidad y la circularidad. O sea, los recursos, como decimos, son muy limitados y para las empresas cada vez es más difícil adquirir esta materia prima que necesitan para su industria. O imitamos el modelo de la naturaleza de utilizar un recurso,
desechar, en vez de desechar ese recurso, volverlo a utilizar como recurso, no como residuo, sino como recurso para otra función, no va a ser posible. En este sentido, también se plantearon los objetivos de desarrollo sostenible, que se vinculaban mucho con un último objetivo, el 17, que era que se estableciesen alianzas para conseguirlo. Estamos ante una filosofía que cambiará el mercado económico, el mercado laboral, el mercado de consumo, la forma de consumir, pero a niveles muy internacionales. Y hoy es un ejemplo de lo que estamos haciendo aquí. Cayó en cada uno de los países estas directivas, como os comentaba, y por tanto se tuvieron que transponer en España y en el resto de los países de la Unión Europea. Tenemos unas directivas marcos para todos los países que nos dicen el qué, a qué hay que llegar, qué objetivos de reciclado, de reutilización, y en los países decimos el cómo, ¿no? El cómo vamos a llegar, porque cada uno tenemos unas particularidades y lo hacemos a través de leyes o de reglamentos. En este sentido, perdonad que pasa las diapositivas regular. Pasamos como os decía, hace 25 años las empresas nos crearon, tenían que responder para los envases domésticos, los que eran susceptibles de acabar en el hogar de cualquier consumidor, ya en el 94, y hubo una directiva que se transpuso en el 97 como Ley de Residuos de Envase. Ahí ya empezamos a trabajar, empezamos a plantear cómo íbamos a constituirnos como un modelo de colaboración público-privado, es decir, toda la empresa que pone un envase en el mercado, la ley establece que tiene que aportar para que se gestione ese residuo de envase. Y nosotros desde Coembes cobramos esta contribución del punto verde, y es una contribución que actualmente es de unos 800 millones de euros, lo comentaba con Verónica al comienzo, y que están aportando empresas que incluso son competidores entre sí. Entonces tenemos muchos procesos de auditoría para que efectivamente cada uno pague por lo que está poniendo en el mercado y en función del material que esté, porque no es lo mismo reciclar plástico a reciclar madera. En ese sentido, esta contribución, ¿cuál es esta cuantía? Pues es lo que cuesta a los ayuntamientos de España, a los gobiernos de España, lo que cuesta facilitar el sistema de reciclaje a todos los ciudadanos españoles: contenedor amarillo y azul, plantas de selección, eh, camiones para hacer la recogida, las personas que son operarios. Eso tiene un coste en España y son 800 millones de euros. Y esos 800 se reparten entre cada una de las empresas que están poniendo un envase en el mercado. Estábamos ya en este panorama que, como decimos, es como somos el nexo de unión, esta colaboración público-privada, pero sí que es verdad que aquí la función que desarrolla el ciudadano es fundamental, porque es el que se para en el hogar y da lugar a que realmente se haga realidad este aprovechamiento de los recursos que decíamos. Por tanto, tenemos también un presupuesto dedicado a campañas de comunicación, para que a través de asociaciones, alianzas o a través de campañas de comunicación directas al ciudadano comprendan que tienen que ser parte, ¿no?, de este sistema. Si este era el marco, como os digo, pues ya hace unos aproximadamente 5 años ya empezamos a plantear que había que ser más ambicioso, porque era un marco que teníamos establecido hace 25 años para todos los países. De ahí, como os decía, nace el paquete Economía Circular, que emana diferentes directivas, pero 3 claves para nosotros, que es la de envases, la de residuos, la de envases, plásticos de un solo uso y vertedero. Estas directivas tienen tienen una ambición muchísimo mayor de la que veíamos antes. No habla solamente del flujo de envases, como os decía, sino que habla también que es importante que todos los materiales, que todo lo que esté en el mercado europeo tenga una segunda vida dentro del mercado europeo y se pueda reaprovechar y se pueda volver a meter en la cadena de producción. Y si no, no puede estar. De ahí que haya una prohibición de ciertos tipos de envase de un solo uso, que son los envases de consumir de forma rápida y que se desechan. El objeto de este Real Decreto, cuando una vez se traspuso al mercado español, es seguir establecer una pirámide de aprovechamiento, por decirlo de alguna forma. La economía circular es reciclaje, pero también es empezar por el principio, que es ecodiseñar, es decir, ecodiseñar estos productos es decidir
antes de ponerlos en el mercado, si necesitas menos material o pueden ser más sostenibles o de alguna forma van a poder luego reciclarse de forma efectiva. El mejor residuo, como decimos siempre, es el que no se genera, porque hay que empezar con una prevención. Luego el ecodiseño, reutilización, podemos reutilizar ese material, podemos reutilizar ese envase, ese producto, y si no, siempre está la parte de reciclado. Y siempre que hay que pensar en esta pirámide que establecemos en términos de economía circular, porque es realmente lo que da resultado. Reciclar es solamente una pata, ¿no? Y todos estos aspectos se contemplan ya en la directiva y en el Real Decreto. Y el ámbito de aplicación va a ser para todos los países, independientemente también de los materiales que se utilicen. O sea, todos los envases o todos los envases que sean domésticos, industriales, comerciales, de servicio, cualquier envase tiene que tener una solución, independientemente que sea plástico, madera, sea biodegradable, siempre tenemos que tener una solución y tenemos que tener un plan de solución para este tipo de envases. Por eso, como os decía, a nosotros nos gusta diferenciar entre el doméstico, que es aquel susceptible de ser adquirido por un consumidor, el comercial, destinado al uso de actividad comercial, industrial, de actividad económica, industria, y el de servicio, que es el que nos facilitan, pues la tacita o el que se nos facilita en cualquier establecimiento para consumir el envase que se rellena en el establecimiento. Y es importante que las empresas en España lo conozcan, y hoy sí que os quería acercar un poco a esta realidad, aunque sea un poco más técnica, y lo hablaba con Dana, ¿no? De empezar por la filosofía, pero terminar, porque probablemente sea algo que vosotros vais a vivir en Chile y también vais a tener que vivir, como muchos me imagino, exportaréis a mercados europeos y vais a tener que enfrentar esta realidad, ¿no? De que ahora mismo hay que dar respuesta, sea lo que sea estés poniendo en el mercado, hay que darle una respuesta y hay que aportar para que tenga una segunda vida, financiar los sistemas, ¿no? Que dan una segunda vida. En España, por ejemplo, toda esta nueva legislación y el marco habla de diferentes variables. Habla de un concepto que es el impuesto al plástico, que se ha establecido por primera vez. Esto, la obligación directa la tienen con la agencia tributaria, no a través de un sistema como el nuestro, y es un gravamen por la fabricación de envases de plástico que no sean reutilizables. Es un impuesto que recauda el Estado y afecta a todo tipo de envases. Es decir, que cualquier envase que se ponga en el mercado español, y os digo que en mercado europeo, tiene un gravamen de fabricación si no es un envase de plástico reutilizable. Registro de productores. Hemos visto que llevamos 25 años trabajando en España, pero ahora se plantea todo el tema de cómo tener toda la información y saber que efectivamente se está haciendo y que no hay empresas que se están saltando esta directiva y no están teniendo como una sanción. ¿Por qué? Porque aquel que lo haga tiene una ventaja competitiva frente al resto, ya que esto es una inversión pública, o sea, privada, que va a financiar un sistema público, pero es obligado por ley. Entonces, aquel que no esté cumpliendo con la ley, pues tiene un ahorro bueno, tiene una forma de hacer una mala práctica que le permite ahorrar dinero. En este sentido, pues hay muchísimo interés por parte de todos los países, en el caso de España, el Ministerio de Transición Ecológica, porque haya un registro de productores y tienen que informar todo el que ponga un producto en España, y me imagino que a lo mejor en Chile pues habrá en el futuro el desarrollo de alguna normativa que obligue también a velar porque todo el mundo está aportando por su parte. Y en este caso, nosotros en Ecoembes no teníamos potestad sancionadora, pero sí que hacíamos una información, o sea, dábamos información al gobierno y a las comunidades autónomas de aquellas empresas que no estaban cumpliendo con la ley. Ellos eran los que sancionaban, y aquí ha querido el Ministerio dar un paso más allá y es obligatorio registrarse en una plataforma que ha creado el gobierno y decir al gobierno cuántos envases doméstico, comercial e industrial se están poniendo en el mercado, independientemente del material que estén hechos. No tiene un impacto económico asociado a esta información, pero aquí hay que informar, seas exportador, seas del país que sea, todo lo que entra a mercado español, y esto se está elevando a nivel reglamento. Os adelanto que todo el marco que os estoy comentando es muy complejo lo que estamos viviendo. Tenemos un marco de actuación
que eran directivas del 2019 que se han transpuesto al mercado español el año pasado y que nos dicen nuevas normas para mayor porcentaje de reciclado. Nos hablan de reutilización, de ecodiseño, de etiquetado, de ecoetiquetado para poder también informar a los consumidores. Nos hablan de un registro de productores, del impuesto. Y con toda esta complejidad que están viviendo las empresas que están dando pasos para adaptarse a este nuevo marco regulatorio, tenemos a puertas un nuevo reglamento que va a cambiar las reglas del juego el año que viene. Un reglamento europeo no es como una directiva, un reglamento europeo es de aplicación directa. O sea, no tiene que transponerse, sino aquí ya lo que se marca en el reglamento bueno, hay mucha flexibilidad para los Estados miembros que puedan decidir, pero sí que va a ser de aplicación directa. Ahora hemos tenido elecciones en Europa, pues hace nada, este verano. Entonces se aprobó el reglamento y está en proceso de revisión normativa lingüística y preveemos que a finales de año, pues todo lo que os estoy contando no esté del todo obsoleto, pero muchas cosas hayan cambiado. Y en este caso el reglamento ya contempla que este registro de productores no sea solamente por país, sino en Europa. El que ponga un envase en la Unión Europea, sea del país que sea, va a tener que informar, ¿no?, a la Unión Europea de que está poniendo un envase. Esto va a ayudar a tener la información, como os digo, para que luego se haga la contribución económica necesaria para financiar el sistema público, porque aquí hay una obligación individual. La empresa, como os decía, afecta a todos los envases, también comerciales e industriales, y hay un impacto directo al productor, porque tiene que adherirse a un sistema, aparte de registro de productores, adherirse a un sistema de colaboración público-privada. En el caso de Coembes trabajamos en domésticos y las empresas que nos conformaron hace 25 años nos han pedido que demos solución a envases comerciales e industriales. Entonces, en este sentido, ellos van a tener que financiar el sistema a través nuestro. Nosotros, como os digo, esta contribución se le facilitará a la administración pública para que financie el sistema y es la obligación a la que se tienen que enfrentar cada una de las empresas que ponen envase del mercado. Y las obligaciones colectivas son las que se cumplen a través del scrap, de la RAP, de responsabilidad ampliada del productor, que en este caso, pues las que se adhieran a través de Coembes, y son que nosotros, en su conjunto, a los que estén adheridos, tenemos que cumplir una serie de objetivos que marca la norma de porcentajes de reciclado y porcentajes también de ecodiseño de reutilización. No me quiero extender de tiempo, pero bueno, sí que siempre hablamos de lo que es un envasador, productor, fabricante, el que pone en el mercado, porque cada uno tiene una serie de obligaciones. Esto os lo dejaré para que os lo envíen y que podáis entender así un poco cómo funciona. O sea, se lo he facilitado ya a Dana, pero sí que era importante porque sé que muchos también estáis exportando, que conocieseis también o a través de los comercios online, que si hace 25 años no se contemplaba la compra online, también marca que tiene que haber un representante autorizado en España que cumpla la ley por el que está poniendo el envase. Y si no hay un representante autorizado y el envase que se pone tiene sede fuera de España, pues va a tener que cumplir la ley la plataforma por donde se venda ese producto. Os pasaré también la información aquí, que tengáis algunos objetivos que se marcan en la norma a nivel aspiracional, pues de reducción. Tenemos que tener esta reducción de envases, se va a medir un 13% en 2025 y un 15% en 2030. Es decir, frente a los datos del 2010, tiene que haber ya unas medidas de ecodiseño tan potentes que hagan que el total de los envases que se pongan en España en 2030 sean un 15% más ligeros. Que muchas veces lo vemos ya, porque vemos envases que contienen la misma cantidad de producto, pero que utilizan menos PET en la botella, o las botellas, por ejemplo, de refresco, que antes eran como muy duras y ahora en cuanto las tocas se chafan. Así, pues se está consiguiendo, ¿no? Pero tenemos que seguir dando pasos en este sentido. También tiene que haber una reducción de botellas de un 20%. Conseguir el reciclado efectivo de muchos envases. No hay que olvidar que el proceso de reciclaje es un proceso industrial y en este sentido pues tiene también sus limitaciones. Hay envases que los ópticos, si son muy oscuros, no los leen. Hay envases que por su tamaño es mucho más difícil recuperar, y esto hay que trabajarlo con la industria muy directa para que estos reciclados sea realmente efectivo. Tenemos diferentes
como soluciones y diferentes formas de ayudar a las empresas adheridas. Creamos hace pues 7 años aproximadamente un laboratorio de economía circular en La Rioja, una región de España, en el que se ve cómo se pueden estudiar todo este tipo de cosas para que los envases del futuro sean más sostenibles, los ciudadanos estén cada vez más informados. Tenemos la parte también de ciudad inteligente, que la recogida cada vez sea más, pues más eficiente también. Por ejemplo, pues que un contenedor lo vaya a buscar un camión cuando efectivamente está lleno y no cuando a lo mejor está a medias. Y también trabajamos con emprendedores para que se lleven todo tipo de proyectos que tengan que ver con la economía circular. No sé cómo voy de tiempo. Vale, me quedan 3 minutillos. Pero bueno, como os comentaba, tenéis aquí toda la información, los objetivos a los que se tienen que llegar en Europa. Os he comentado también la parte de etiquetado. Es obligatorio actualmente etiquetar a qué contenedor va, y los de plástico hay que indicarlo por ley también. Esto para que los ciudadanos entiendan, como veis abajo, que no lo pueden desechar, a lo mejor no lo pueden desechar de diferente forma porque puede perjudicar y llegar al mar. Luego no, hay obligaciones de paso a granel que os llegarán también a vosotros, de información al cliente, y hay una tendencia en Europa a prohibición de determinados envases que son muy difíciles de recuperar o que tienen una vida útil muy, muy, muy corta, como pueden ser pues, las bandejas, los vasos, las bolsas de un solo uso. Bueno, esta era la situación normativa, y en este sentido, como os decíamos, creado también el scrap de comerciales, que no solo es dar esta visión y esta solución para los envases domésticos, sino también para, como os decía al principio, ayudar a todas las empresas con... Aquí tenéis un poquito también y aquí los retos y termino con esto ya. El reto que tenemos avanzar en el proceso, favorecer el proceso de reciclado, favorecer que haya cada vez más recogida separada, reutilización, fiscalidad, reducción en el uso de envases, como decía, es clave. Incorporar material reciclado, que también se legisla por parte de Europa. Registro de productores para que todos estemos cumpliendo la medida. Ampliación de los costes quiere decir que vamos a tener que tener una responsabilidad a los productores para todo lo que ponemos en el mercado. Y muy importante trabajar en ecomodulación, es decir, en ecodiseño y ecomodulaciones, que las tarifas que tengan que pagar los productores se rijan por el principio del que el mejor lo hace y el que mejor está ecodiseñando tenga una bonificación frente al que no lo está haciendo bien. Ya os comento el reglamento europeo, lo tenéis aquí también para que le podáis echar un ojo, y que sepáis que estamos en un proceso de escucha activa por parte de Coembes para dar soluciones a las empresas de diferente tipo, y nos encantará también escuchar si vosotros, a través de Verónica o de Dana, tenéis hoy alguna pregunta o en el futuro alguna reflexión que nos pueda ayudar, y agradeceros de verdad que nos hayáis dado 20 minutos. Pero no haber ido muy, muy deprisa, pero como es un tema como complejo y vais a tener el material, nos diréis. Muchísimas gracias, Virginia. Hiciste ahí un repaso por todas las novedades, principalmente que tienen en Europa. Si bien tienen una larga trayectoria ya de trabajo, sabemos que las políticas públicas han ido avanzando de manera acelerada, se han vuelto cada vez más exigentes. Y así como ustedes en España, vemos también que toda Europa está ahí corriendo tras las nuevas directivas, ¿no? eh, Particularmente estas que afectan a los sistemas colectivos. Así es que muchísimas gracias por la presentación. Mira, por ahora no hay preguntas en el chat, pero sí nos quedamos ahí muy atentas a que ustedes nos puedan colaborar o ayudar con su experiencia en el futuro. Así que muchas gracias por su Perfectísimo. presentación. Yo os lo agradezco, me tengo que desconectar justo, les decía, pero como tenéis justo la presentación, cuando podáis verlo en detalle, igual lo que necesitéis, estamos a vuestra disposición, y os mando un abrazo, y de verdad que mil gracias por dejarnos acompañaros hoy. Muchas gracias, Virginia. Que tengas una Buena tarde. buena tarde para ustedes. Sí, sí, buena mañana para vosotros. Un abrazo. Un Chao. abrazo. Y ahora sí, vamos a dar paso a nuestra segunda ponencia, a José Tomás Domínguez. Y José Tomás nos va a contar cómo
desde Atacama Biomaterials están precisamente resolviendo los problemas eh, a los cuales nos vemos hoy día enfrentados, ¿no? Cómo están mirando la innovación y el desarrollo de la creatividad para poder buscar soluciones adecuadas a todos los desafíos ambientales que tenemos actualmente. Así que muchas gracias, José Tomás. Ahí solo tienes que desmutearte y el escenario es tuyo. Perfecto, muchas gracias. Lástima que Virginia se haya ido porque quería felicitarla por su presentación. Estuvo muy buena y mucho de lo que ustedes van a aprender en el trabajo de Atacama es fruto de leer la legislación europea. Europa creó un packaging framework que José permite Tomás, hacer. te ¿Sí? escuchamos un poco entrecortado. ¿O me escuchan mejor ahora? Todavía un poquito entrecortado. No sé si será el internet. O déjenme revisar de un segundo. Ahora se escucha mejor. Mm, creo que todavía cortado. ¿Escuchan? Sí, a ver, ahora creo que te escucho. Ahora está todo bien. Sí, creo que ahora está mejor. Adelante. Ya, perfecto. Bueno, tú estabas comentando que creo que Virginia nos dio un contexto muy interesante, mucho del trabajo de Atacama y las decisiones que hemos tomado en el desarrollo de materiales para packaging vienen inspirados en lo que creó la Unión Europea como Packaging Framework, que nos permite ver una hoja de ruta en torno a cómo va a ser el desarrollo de packaging sostenible. Em, Entiendo que aquí hay gente de todo el mundo, en especial de Chile, y que está en el minuto de generar una transición en el packaging que están usando para empezar a cumplir con ciertas normativas que se van a ir implementando de ahora en los próximos años. Y imagino que es un momento muy complejo porque hay que tomar una decisión que se tiene que extender en el largo plazo y van a ser políticas que van a estar constantemente cambiando. Ajá. En mi José preocupación. Tomás, disculpa que te interrumpa de nuevo, se escucha todavía un poquito eh, Un con segundo. problemas de audio. No sé si tal vez tendrás algún audífono a mano, que de pronto eso... Déjame revisar. No tengo ni un problema. ¿Me escuchan bien ahora? ¿O tampoco? Sí, se escucha entre acoplado y cortado. Podría cambiar. Me dan un segundo, me cambio de ubicación. ¿Ok? Dale, perfecto. Entonces, mientras tanto, vamos a ahí contarles de que las dos presentaciones quedan disponibles en www.negocioredondoccs.cl, así como también las consultas que pudieran surgir tanto para Ecoembes como para Atacama Biomaterials. Este webinar, como ustedes bien saben, corresponde ahí a un ciclo de talleres. Todavía tenemos, ahí está José ¿Me Tomás. escucha mejor ahora? Muchísimo mejor. Y ahí Ahora sí. sí que sí. Ok, Así voy a que compartir. comparte, José Tomás, y puedes avanzar. Perfecto. Ok. Bueno, para hacerlo corto y saltar a la presentación, fue muy ilustrativo escuchar a Verónica antes, porque varias del trabajo que ha hecho Takama es crear un material que cumpla con la normativa europea que se va a implementar ahora y todo lo que se busca implementar a futuro. Europa liberó un packaging framework hace un par de años que nos permite ver cuál va a ser la tendencia en políticas de packaging en los próximos, yo diría, 10 a 20 años. Y un poco lo que buscamos acá es crear una solución que permita a la gente que está cambiando su packaging hacerlo con una confianza de que lo que están utilizando va a cumplir con las políticas actuales, pero también va a cumplir con las políticas en el largo plazo y no van a tener que estar haciendo cambios cada 2 o 3 años, porque tenemos que cambiar packaging, no es algo simple y afecta las operaciones de una empresa. Entonces queremos que el proceso em, sea único, o sea, se genere una vez.
Y en esa línea, en esta presentación vamos a tocar temas como la compostabilidad, como el reciclaje, pero también la fuente de la energía y las emisiones de carbono asociadas al plástico, que es algo que va a venir más adelante a medida que la industria se mueve hacia menores emisiones, analizar la huella de carbono de cada producto, se está buscando también electrificar industrias, etcétera. Y eso es un gran desafío en el plástico porque no es una industria que pueda producir única y exclusivamente desde la energía eléctrica y por ende energía renovable. Por contexto, Atacama se llama Atacama Biomaterials por el desierto de Atacama en Chile, que ha sido una gran inspiración para nosotros resolver la crisis mundial de plástico. El desierto desafortunadamente se ve así actualmente. Han aparecido muchos focos de basura plástica, principalmente desde ropa textil y packaging que viene desde otros lugares del mundo. Em, y eso fue como un momento que dijo al equipo que funda Atacama, nos hizo entender que había que buscar una solución urgente. Nosotros éramos investigadores en ese momento y trabajábamos en la intersección de manufactura avanzada y materiales renovables en el MIT. Pero esto nos lleva a decir, esto tiene que salir ahora a la industria. Em, y, y bueno, un poco el análisis fue que el primer material tiene que ser el packaging porque es una gran preocupación para los consumidores y por ende para los proveedores y porque se están implementando estas políticas que nos obligan a tener soluciones urgentes. Si estamos todos en este webinar, quiere decir que estamos viendo una urgencia en entregar soluciones sustentables de packaging a nuestros consumidores ahora. Y han enfrentado algunos, o si no todos, de los siguientes problemas. Muchas de las soluciones que nos están proponiendo no son realmente reciclables o generan una gran cantidad de carbono, son más caras o algunas son difíciles de manejar para los consumidores. Virginia tocó muy bien dos temas. No cualquier packaging es reciclable, no cualquier plástico es reciclable. El plástico y las fibras de madera se reciclan de forma distinta, vamos a andar en eso. Y bueno, es eso principalmente. Entonces, nos genera una enormidad de dudas a la hora de elegir nuestra solución de packaging. Y nosotros nos centramos en una de las formas de packaging más complejas de reciclar, que son los film flexibles. Entonces, un poco de contexto en la parte de energía. Hay mucha desinformación en torno a cuál es el nivel de energía que se utiliza para la generación de plásticos. Y para generar un framework común, nosotros nos pasamos en el trabajo de Ashby, que es un investigador de la Universidad de Cambridge, que analizó cuánta es la energía, definió el término embodied energy, que es la energía que se utiliza para producir un determinado material o producto. Y en base a ese trabajo, nosotros estudiamos cuál es el nivel de emisiones que tienen los distintos plásticos, lo que nos da, lo que da un resultado que es bastante negativo, a mi punto de vista, que son los dos más prometedores tipos de plásticos en torno a sustentabilidad, que son el PLA y el PHA, como plásticos que son altos en consumo energético, por ende emisiones de carbono. Y eso también afecta su comercialización porque al consumir tanta energía terminan siendo normalmente 2 a 5 veces más caras que la alternativa, que el plástico que utilizamos normalmente, lo que ha hecho una lenta adopción de estos plásticos. Acá lo vemos más en detalle, esto es el análisis de Embodied Energy, y vemos lo que nosotros nos tomamos como más importante, que es que en general el papel tiene un Embodied Energy muchísimo menor al plástico, lo que nos permite trabajarlo de forma más fácil y fue la razón de que nosotros buscáramos tomar el proceso de producción de papel y llevarlo a producir un material que tuviera un desempeño similar al del plástico. Acá viene otra gama de detalles, que es que muchas veces cuando se hacen los análisis en torno al plástico se elimina el proceso de extracción de materia prima porque se asume que eso es un producto, un residuo del proceso de generar petróleo para energía. Entonces también entre más nos movamos nosotros hacia energías renovables, esta huella de carbono va a ser mayor y los costos también van a ser mayor porque en este momento la materia prima no tiene un costo tan grande de producción ya que es un residuo de ese proceso. Un poco esto es para enfocar que cuando las personas analicen, y esto aplica para muchos sentidos del plástico,
tanto su huella de carbono como reciclabilidad, va a haber mucha confusión en torno a qué se puede y qué no se puede hacer. Creo que el trabajo de Virginia era muy bueno en ilustrar eso, ya que distintas cosas, distintos materiales se reciclan de distintas formas, se reciclan en distintos porcentajes, tienen distintas economías a la hora de reciclarse, etcétera. Digo, para mí esta es particularmente una de mis gráficas favoritas cuando hablamos de circularidad, porque analiza el reciclaje no como la factibilidad de algo que se recicle, sino que si se está efectivamente reciclando. Para mí eso es mucho más relevante. El papel vendría siendo el material que más se recicla en el mundo. En España, en la ley REP de España, no me acuerdo el nombre original, el papel paga un 80% menos que el plástico, ya que es mucho más barato de reciclar. Entonces, por eso nosotros tomamos este material y lo mejoramos. Lo vemos como una clave para la implementación de una economía circular en packaging. Me gustaría complementar otro punto, que es que el papel tiene esa ventaja de ser compostable. Las nuevas políticas de packaging, muchas de ellas están exigiendo que el material sea reciclable más que compostable, porque reciclar mantiene el valor de la materia prima dentro de la cadena de valor, en lugar de convertirlo en un residuo automático. Sin embargo, los plásticos se pueden reciclar un máximo de 4 veces, por ende es un proceso iterativo, pero que va a terminar como residuo eventualmente, versus que el papel se puede reciclar hasta 6 veces y después termina como compost, añadiendo valor a la tierra. Lo que muy bien dijo Virginia, nos permite hacer un proceso que emule cómo funciona la naturaleza, en donde cada etapa del ciclo de vida de un material o producto añade valor a la cadena completa. Entonces, un poco lo que nosotros tratamos de mostrar es, existen formas de generar materiales que resuelvan cada una de las preocupaciones medioambientales de los packaging que vamos a usar, dando una solución completamente holística y amigable con el medio ambiente en cada etapa que nosotros vamos a ir viendo de implementación de políticas en torno al packaging. Y concluimos que utilizar el papel y reforzar las propiedades del papel para que funcione como una real alternativa al plástico era no solo la mejor idea, sino que es una necesidad urgente. Y de nuevo, yo creo que si están en este webinar la están sintiendo. Entonces, básicamente mi conclusión dentro de esta sección de la presentación es que entendamos que existe un problema medioambiental con el packaging, tenemos que resolverlo. El papel se veía como una solución, lamentablemente sus propiedades no nos permitieron usarlo como el gran reemplazo. Por lo tanto, lo que dice Atacama es, ok, tomemos el papel, mejorémoslo y permitamos que reemplace el plástico, pero mantengamos todas sus muy buenas propiedades medioambientales, como baja huella de carbono, reciclabilidad, compostabilidad, etc. Lo que nos hace creer que la solución está en la naturaleza, y esto Virginia también lo dijo muy bien. Queremos emular el proceso que genera la naturaleza tanto para hacer materiales como para reutilizarlos, como para darle una vida útil completamente limpia. Y en esa línea creamos Woodpack. Entiendo que muchas de las personas en esta presentación ya han estado en conversaciones con Atacama, han sentido el material, lo han probado. Verán que un film flexible, que es compostable tanto en hogares como en condiciones industriales, y es reciclable como papel, y que tiene un desempeño, unas propiedades muy similares a las del papel en torno a se sella al calor para hacer propiedades de las bolsas, tiene una alta elasticidad, una alta tolerancia a la humedad, etc. Lo que permite que las empresas trabajen muy rápidamente con él como reemplazo al plástico sin tener que cambiar todos sus procesos de packaging y sus líneas de manufactura. ¿Cómo hacemos esto? Y aquí viene ya una parte más de la investigación que se hizo previo a Atacama. Generamos una herramienta tecnológica que utiliza inteligencia artificial y máquinas papeleras modificadas para generar este papel de alto desempeño. Y más interesante, lo que permite hacer la IA es que a medida que nosotros vamos descubriendo que ciertas propiedades no funcionan para sus casos específicos, porque cada persona en el mundo del packaging tiene desafíos específicos, esta inteligencia artificial nos permite resolverlos rápidamente. Lo que nosotros buscamos es que es proveer una alternativa al plástico completamente sustentable que no lleve a las empresas a cambiar completamente sus procesos de producción actuales, y que si este material llegase a no cumplir con alguna propiedad, nosotros rápidamente lo podamos desarrollar para
para que puedan ir cambiando a packaging sustentable de forma muchísimo más rápida. Esto es un poco la ingeniería molecular que nosotros trabajamos para entender y predecir las propiedades del material, estudiando cómo nuestros elementos cómo nuestros elementos se ensamblan y cómo se comportan a nivel molecular, permitiéndonos predecir las propiedades resultantes del packaging. Pero un ejemplo mucho más tangible, uno de nuestros primeros clientes nos pidió que el packaging tuviera un alto desempeño en resistencia mecánica. En ese momento, esto fue el año 2022, 2021, 2021, el material tiene una muy baja resistencia mecánica, se rompía rápido, y nuestra IA permitió que en 10 iteraciones de formulaciones el material llegara a una resistencia mecánica de 50 megapascales. Para que lo sepan, una bolsa hoy día tiene 20 megapascales, por lo tanto es 2 a 3 veces más grande que una bolsa. Y nos permite un poco trabajar en la gama intermedia para que los clientes digan como, ok, necesito un material más fuerte, necesito un material más elástico, necesito un material más rígido, y nuestra IA lo puede ir generando. Actualmente trabajamos con distintas empresas a nivel mundial, curiosamente, y no curiosamente, en la línea de lo que Virginia decía, muchas de ellas en Europa, porque es donde la transición se está llevando más rápido, pero 12 de ellas son Fortune 500, trabajan en la industria de los alimentos, salud, retail, y estamos trabajando en movernos hacia la industria del packaging de electrónica. Y bueno, en general lo que nosotros hemos logrado con nuestros materiales es que vivan en esta intersección. O sea, tenemos que tener materiales con un desempeño mecánico y desempeño de manufacturabilidad que esté a la par con el plástico actual, para que las empresas no tengan que partir sus procesos de manufactura desde cero, pero que tal vez tengan un bajo impacto medioambiental en torno a residuos y en torno a huella de carbono, y que tengan un costo al menos a la par con los materiales que tenemos actualmente, ya que no queremos incrementar nuestros costos operacionales. Actualmente, el material con el que estamos trabajando presenta varios de las principales, o sobrepasa varias de las principales barreras para que distintos materiales trabajen en la industria alimenticia, como es aprobación de la FDA para los elementos que lo componen, una alta barrera al vapor, termosellado, y tiene muy buena, es muy imprimible y queda muy bien para que las empresas sigan haciendo el marketing dentro de su material. Y también se puede ir trabajando para que tenga una estética más sustentable al trabajar con colores más cercanos al papel, que eso es algo que también a muchas industrias les interesa, pero también puede trabajar en soluciones que sean más transparentes, entregando una propiedad que el papel no era capaz de entregar, que es que podamos ver lo que tenemos adentro, que es algo que a los consumidores igual nos interesa mucho. En cuanto a costo, un poco logramos un bajo costo usando materias primas que son locales. Tenemos un proceso de manufactura, que es el del papel, que se caracteriza por producir a grandes escalas y bajo costo, y una tecnología madura que podemos ir escalando globalmente rápidamente, y utiliza baja energía, entonces eso lo hablamos en detalle al comienzo de la presentación. Y como les decía, tiene un muy bajo impacto en el medio ambiente. Estamos hablando de un material que es reciclable como papel, que es compostable en casa, que es compostable a nivel industrial. Por lo tanto, cumpliría con varios de las necesidades más grandes cuando hablamos de la responsabilidad extendida del producto. Un poco esto muestra cómo nos comparamos con los plásticos que existen actualmente. El plástico es un material que tiene un performance muy bueno, y su ingeniero mecánico es un material muy fácil de trabajar y tiene muy bajo costo, pero su impacto al medio ambiente es altísimo. Las alternativas como el PLA y el PHA han demostrado que no logran reducir sus costos, haciendo que empresas incurran en gastos operacionales. Hemos tenido la suerte de hablar con empresas gigantescas a nivel mundial, y la transición hacia alguno de estos plásticos genera un alza tan grande en sus costos que simplemente no es factible. El papel también bajo impacto ambiental, tiene un bajo costo, pero tiene muchos problemas de performance que no hemos logrado solucionar. O sea, cuando llueve se me rompe la bolsa de papel, deja pasar el vapor, no tiene tan buena elasticidad, no es transparente, etc. Lo que buscamos con Atacama es resolver
un poco el impacto del plástico desde su origen, y estamos hablando de la materialidad. O sea, queremos generar plásticos que sean completamente amigables con el medio ambiente, pero también con nosotros. Hay un duro impacto del plástico que son los microplásticos que nosotros estamos consumiendo, que están hoy día en nuestro cuerpo. Estudios dicen que vamos a consumir el equivalente a una tarjeta de crédito a lo largo de un año en la forma de microplásticos, y estamos recién comprendiendo la implicancia a nuestra salud que esto tiene. Y en Atacama queremos solucionar esto desde el origen, eliminando la forma en que hacemos los plásticos, cambiando la forma en que hacemos los plásticos hacia algo que sea completamente amigable con el medio ambiente. Nuestros materiales son tan amigables con el ser humano que podríamos comerlos. Yo no lo haría por la misma razón que no como hojas de papel, pero podríamos hacerlo sin sin que afecte nuestra salud profundamente. Nuestro camino hacia la comercialización, varias de estas empresas podrían estar acá. Hemos trabajado en cadenas de frío, probado el material en cadenas industriales, sella al vacío, sella con calor, funciona con frutos secos. Vamos a saltar este video porque creo que está un poco contra el tiempo. Y tenemos un metalizado completamente libre de plástico que permite trabajar con productos que requieran una barrera al vapor. Y esto es algo que lo que yo he visto es que ninguna otra empresa en el mundo ha logrado hacer, que es generar un sellado al vapor a través de aluminio que sea completamente sustentable. Y es algo que hemos estado ahora evaluando mucho con grandes industrias, como les decía, en Europa y Estados Unidos. Y hemos hecho este proceso de validación en distintas industrias: e-commerce, cosméticos, comida, protección médico, industrial, y estamos inclinándonos hacia productos de electrónica, ya que esta formulación, disculpen, esta formulación que viene con aluminio permite generar jaulas de Faraday protegiendo los productos electrónicos en sus envíos. Esto habla un poco de la etapa actual de Atacama. Estamos escalando a través de la fabricación de nuestra primera planta de producción industrial, que debería estar entre la producción de 0,5 a 1 tonelada diaria, y nos permitiría convertirnos en proveedores en pequeñas empresas o hacer pilotos comerciales con grandes empresas, y así escalar hacia una fábrica de 30 a 200 toneladas diarias. Bueno, mi nombre es José Tomás Domínguez, yo soy el CTO. La empresa la fundé junto a Paloma González, que es una doctorada de MIT, experta en inteligencia artificial, y que es un postdoc en ingeniería química. Y yo he trabajado durante ya más de 10 años en startups de Climate Tech para entregar soluciones al medio ambiente. Nuestro equipo se extiende en Chile. Está José Antonio González, muy cercano a la Cámara de Comercio de Santiago, y creo que muchos de ustedes lo han conocido. Y se extiende en Estados Unidos con Steven Calle, que trabaja escalando procesos de manufacturas; Baba, que ha generado distintas startups y le ha hecho crecer a la escala de empresas evaluadas en billones de dólares; Joe Grigney, un experto en packaging desde Estados Unidos, que lleva trabajando en la transición hacia celulosa por más de 60 años; y Haukur, un experto en robótica de Islandia, que trabaja en packaging de comida. Tenemos un equipo extendido en Chile y Cambridge que hace investigación, desarrollo y testea productos con distintas empresas, y que está ahora trabajando en escalar la producción de material para que podamos trabajar con empresas como ustedes y que nos convirtamos en sus principales proveedores. Es hora de que el desierto de Atacama vuelva a florecer. Juntos podemos hacer un cambio hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Tomás. Súper interesante la presentación. Nosotros ya los conocíamos, son parte también de nuestro acuerdo de producción limpia, así es que vamos a estar ahí trabajando en conjunto para buscar soluciones. Hay algunas preguntas en el chat para ti, José Tomás, así es que voy a aprovechar ahí de hacértelas. La primera que tenemos es respecto de su material, si es que este es 100% biobasado. Sí, sí, de hecho eso está certificado. El material no tiene ni un componente de plástico ni plástico basado en fósil. De hecho, no profundicé mucho, pero el gran descubrimiento de Atacama es un proceso de polimerización que nos permite trabajar con materiales orgánicos y bajas temperaturas. Súper, muchas gracias. Em, Otra de las preguntas, no, ahí Carolina nos está ayudando a responder, ¿no? Sí.
Y lo otro que nos preguntaban es como el tipo de certificación de OK Compost internacional, si es que lo tienen. Hay varios tipos de certificación. Nosotros trabajamos con la del BPI en Estados Unidos, que es el Bioproduct Institute, Ya. que se enfoca en la industria alimenticia. Entonces, ellos generan una certificación macro y tenemos una certificación micro, que sería la STM 6262, para la biodegradabilidad del material. Súper. Incluso cualquiera que tenga interés en ahondar más, yo estoy muy feliz de compartir el informe y podemos analizar como toda esa parte del material. Súper, gracias José Tomás. Y ahora ahí estamos como bien en horario, tal vez la última pregunta que nos hace Ana Karina. Felicitaciones por la presentación y quiere saber, dado que está el principal material, tú decías que era el papel reciclado, pero en este nuevo solución que es más bien para el mundo de los aparatos eléctricos, tú decías que tiene este como componente como si emulara un metalizado. Ahí ya dejaría de ser pregunta monomaterial y sigue siendo con estas mezclas reciclable y compostable. Hay muchas respuestas. El material es metalizado, o sea, tiene una lámina o una capa de aluminio y no es monomaterial, que es Ya. algo que se está buscando mucho la circularidad y que personalmente también buscamos durante mucho tiempo. O sea, hacer un material que tuviera una completa barrera al vapor y fuera monomaterial. Esto es algo que nadie en el mundo ha logrado y un poco nos vimos, voy a alargarme esta pregunta porque creo que es muy importante para entender el trabajo de Atacama. Nos vimos en la situación de decir, ok, tenemos dos caminos. O no tenemos ni una alternativa y seguimos caminando con un material que no se puede reciclar ni compostar ni nada. O tenemos una solución parcial, que sería como woodpack más aluminio, Ujú. mientras desarrollamos una solución como completa que elimine el. Respondiendo hacia la reciclabilidad, sí, el material es reciclable porque se puede separar del aluminio a través voy a decir el proceso en inglés, no sé el nombre en español, pero hay algo que es como heavyweight metal extraction en el proceso de reciclado del papel. Básicamente, cuando el papel se recicla, se pasa por una juguera enorme, donde se separa el aluminio de las fibras y se centrifuga, y ahí uno cuando lo centrifuga sabe en qué área de esta máquina va a estar en las fibras y en qué área está el aluminio, y ese aluminio se puede recuperar y después reciclar. Eso por un lado. Y por otro lado, para la compostabilidad, las láminas delgadas de aluminio, nosotros trabajamos con láminas de 9 micrómetros, eso es delgadísimo, se oxidan en alúmina en el compost. Y la alúmina es un componente de la tierra. Ya. Entonces, básicamente, cuando esta lámina se oxida, se convierte en algo que ya es parte de la tierra. Entonces, eso permitiría que se composte. Ah, excelente. Ya tienen ahí todo analizado. Y ya para ir cerrando, José Tomás, había una pregunta que ya no tiene que ver con algo tan técnico, sino que tiene que ver cómo incorporan ustedes la percepción de los consumidores respecto de los productos que están colocando en el mercado. ¿O hacen alguno de esos estudios o lo hacen más bien a través de sus clientes? Eso nosotros lo hacemos a través de nuestros clientes porque cada uno tiene distintos requerimientos y restricciones en lo que puede hacer con su packaging. Lo que va generando esta respuesta algo muchísimo más complejo porque tiene muchas aristas. En lo personal, aquellos que han Ujú. tocado el material, y si no pueden hablarme a mí o a José Antonio si están en Chile, porque yo estoy en Boston y él está en Chile, si lo tocan, el material tiene una sensación como entre plástico y papel que te permite Ajá. identificar que es algo distinto. Entonces ya ese hecho hace que la gente diga como, oh, esto es nuevo, y por supuesto hay que añadir imágenes o gráficas en el packaging para decir, Ujú. hey, esto es nuevo y funciona de esta forma. A mí personalmente en esa línea me gusta mucho usar el color café papel, porque ya inmediatamente uno ya lo está asociando con, ok, esto es de papel, es sustentable y se Ajá. recicla como papel. Pero eso afecta al branding de la empresa, entonces hay empresas a las que les gusta más la transparencia o el blanco para que primen sus propios colores. Entonces, yo veo que la solución va principalmente a través de la textura.
O sea, nuestro material tiene la ventaja de que puede adquirir una textura que es más cercana al papel, para ya desde el principio generar dudas en la persona, en decir, ¿qué es esto? Y que la lleve a leer aquello que va a ir incorporado en el packaging. Súper. Oye, muchísimas gracias, José Tomás. Ahí surgieron varias otras preguntas, pero en honor al tiempo, vamos a cerrar acá este webinar. Como ya les comentaba, quedan disponibles las presentaciones y tanto el equipo de Ecoembes, Virginia, como José Tomás y el equipo de Materials quedan también disponibles para consultas posteriores. ¿Ya? Así que muchas gracias, José Tomás. También no sabía que estabas ahí conectado desde Boston. Un abrazo y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y cualquier pregunta me la pueden hacer llegar por LinkedIn también. Ya, que Muy estén muy bien. bien. Cuídate, gracias. También, chao.